El Señor, centro de gravedad. Para cantarte, mi Señor Jesús, cómo me gustaría tener ojos de águila, corazón de niño y lengua bruñida por el silencio. Toca mi corazón, Señor Jesucristo. Tócalo y verás cómo despiertan los sueños enterrados en las raíces humanas desde el principio del mundo. Todas nuestras voces se agolpan a tus puertas. Todas nuestras olas mueren en tus playas. Todos nuestros vientos duermen en tus horizontes. Los deseos más recónditos, sin saberlo, te claman, te reclaman y te invocan. Los anhelos más profundos te buscan impacientemente. Eres noche estrellada, música de diamantes, vértice del universo, fuego de pedernal. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munea, le comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al jueves 30 de abril del 2026. Sean todos bienvenidos, los hermanitos que están en la sala, Lucy, los hermanos del grupo de oración de Bosa, sean bienvenidos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Es Nancita la que nos va a dirigir hoy, no la que nos va a coordinar hoy, disculpen. Muy buenos días a todos los demás hermanitos, sean bienvenidos. Dios los bendiga por madrugar a preparar esta liturgia. Dios los bendiga a todos los hermanos que nos ayudan a compartir la liturgia a través de las redes. Como les digo últimamente, no se nos olvide, no se nos pase compartir el video, que no lo dejemos. No se nos pase darle un like, darle un me gusta. Todo eso ayuda a posicionar nuestro servicio. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan económicamente a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez, que colocamos al final de la emisión para que lo tengan en cuenta. Dios les bendiga a todos grande y abundantemente. Vamos a orar, Dancita, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia, que nos ayude, que nos ilumine con su Santo Espíritu, para que lo que hagamos tenga como centro de gravedad a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, Norman. Buenos días, hermanitos de comunidad. Buenos días, Dios. Buenos días, Papá Dios. Hoy aquí estamos por tu gracia, dispuestos, Señor. Ahí, tal vez indignamente, pero tú nos dignificas. Tal vez pobremente, pero tú nos enriqueces con tu amor, con tu gracia, con tu alimento en nosotros. Nos disponemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, aquí estamos. Aquí estamos reunidos como hermanos con Cristo, en torno a nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que dispongan nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, esos oídos de discípulo, esa mente abierta para entenderte, pero más esos pies dispuestos a caminar y esos labios dispuestos a proclamar tu palabra, esa palabra que escuchamos hoy. Te escuchamos, Padre de amor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron desde Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: hermanos, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto.
Los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años. Los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Durante 40 años lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien ustedes piensan, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si los ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a el que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos unos momentos en intimidad con esta palabra, una palabra con Jesús, palabra, y permitamos que se haga vida en nosotros para que tengamos esa dicha de ponerla en práctica y compartirla.
Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Permite, Señor, que todo nuestro ser deje que actúes, que obres en cada uno de nosotros. Despierta en nosotros ese deseo de la salvación, esa sed de ser partícipes de la salvación de las almas. Podemos iniciar por compartir. ¿Quién quiere iniciar? Yo, Nancita, por favor. Buenos días. Dale. Buenos días, María Ruth. Adelante. Gracias. Gracias. Dios les bendiga grandemente. Bueno, me voy a referir al Evangelio. En verdad os digo que el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y, y es maravillosa toda la lectura. O sea, hoy es espectacular como todos los días, pero la verdad, saber, tener esa certeza en quién tenemos puesta nuestra esperanza, eh, saber esa misericordia y sobre todo la fidelidad de Dios cuando nosotros la experienciamos y la vivimos, eso es maravilloso. O sea, es algo que no podemos ni siquiera tenemos que compartirla, tenemos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros actos, pero de verdad que viendo desde el pueblo de los hebreos, como lo hicimos en esas enseñanzas que Normita nos dio en el retiro, los israelitas, todo lo que el Señor ha hecho por todo su pueblo y luego también por todos nosotros añadidos a este pueblo de Dios, por medio de estos profetas, por medio de los predicadores, por medio de los jueces, por medio de todo lo que el Señor nos ha regalado. Es que en realidad no hay cómo ser agradecido. Yo siempre digo que la gratitud tiene que estar siempre presente en nuestras vidas, en cada instante, en cada respiro de mi corazón, de mi vida, de mis pulmones. O sea, que la gratitud salga ahí, porque nunca alcanzaremos a entender la misericordia y la fidelidad del Señor con nosotros. Cuando nosotros hacemos parte de nuestra vida y sobre todo Rey de Reyes de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que no hay otra mayor alegría, no hay otra mayor eh, bendición, bueno, digámoslo como sea, pero la verdad no es que hablemos tan bonito, no es que yo hable tan lindo, no basta saber de verdad eh, lo que yo sé, lo que el Señor ha hecho en mi vida, no basta, sí, hay que ponerlo en práctica. A veces no basta ni siquiera creer, yo pienso, sino que hay que obrar. Y creemos, y es por medio de la gracia del Espíritu Santo que nos concede a nosotros poder ver todas estas maravillas extraordinarias que el Señor hace en nuestras vidas. Y siempre digo que la palabra del Señor, el escucharla como es el primer mandamiento, es ponerla en práctica, esa acción. Ella no se queda quieta, todo fue creado por esa palabra. Y yo pienso también en este caso que para llegar a esa plenitud de aquel que todo lo llena, que todo lo hace, que todo lo crea y que Él sigue creando, yo siempre digo en la oración, Señor, tú obras y obras y sigues obrando y no te cansas de obrar. Entonces, que nosotros seamos ese testimonio para que nosotros podamos ser luz como es el Señor, luz de las naciones, que con nuestro propio testimonio, no solamente con nuestro actuar y nuestras palabras, sino que con el testimonio podamos ser esos elegidos, porque el Señor nos ha elegido y Él sabe de qué estamos hechos en nuestras fragilidades, pero sabe de qué somos capaces también y todo por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Así que fortalecidos, esa fortaleza que le dio a David, al que eligió, nosotros también vayamos y sigamos predicando, sigamos hablando del Señor, de sus maravillas, de su amor. Amén. Gracias, Nancita. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias a ti. ¿Quién más quiere compartir? Buenos días, mis queridos hermanos. Buen día, Eh, adelante. Yo estaba pensando exactamente lo que dijo Ruth cuando empezó a hablar. Es muy bonito y qué bueno cuando el Señor nos utiliza
cuando uno llega a cualquier lugar eh, de, como digo yo, hacia una persona que esté pasando una angustia, sea material, sea espiritual, sea de soledad, lo que sea. Y el Señor lo envía a uno y le dicen a uno, ay, me cayó como un angelito del cielo. Es muy bonito poder ayudar en el momento justo. Y aquí se pone, digamos, en práctica esta palabra del Señor Jesús cuando dice, en verdad os digo que el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Porque pues nosotros no hacemos las cosas por nuestro propio mérito, por nuestro gusto. Siempre tiene que llegar el anhelo primero, ¿no? El Señor pone como ese sentir. Y cuando tenemos que hablar de Él, cuando tenemos que hacer conocer o mostrar, no sé cómo decir, su misericordia, su amor, su generosidad, su plenitud en su nombre, es muy bonito, es cuando se va viendo que sí, nos vamos volviendo, eh, vamos pasando del discipulado al apostolado, ¿no? Vamos poniendo en práctica o vamos viviendo a Jesús como el Señor quiere que lo vivamos, lo vamos llevando, lo vamos portando y es en cosas sencillas. No tiene que ser nada rimbombante. Pues el que puede ayudar mucho, pues chéverísimo, pero a veces es solo un granito de arena en el desierto o una gotica de agua en el mar que va contando, que va sumando. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Muchas gracias, Dorita. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere compartir una palabra, una frase, una inquietud? Bueno, parece que no. Entonces, voy a darles un pequeño discernimiento. Nos dice el Señor, porque dice, en verdad os digo, en verdad, porque Él es la verdad. Pero ¿a quién le dice? Entonces está al principio, a los discípulos. ¿Y en qué momento? Cuando terminó de lavar los pies. Recordamos así rápidamente qué significaba en ese momento, en ese contexto, lavarle los pies a alguien. Incluso en este momento uno no le lava, o actualmente uno no lava los pies a cualquier persona. Pero bueno, ya es algo de decisión. En ese momento lavaban los pies solo los criados cuando llegaban sus amos. Y el Señor, siendo el rey, siendo el más grande de todos, Él le lavó los pies a sus discípulos, se hizo sencillo. Y después de se hizo el más pequeño. Y después de ese detalle tan grande de humildad, de amor, recordemos que les dijo, hagan ustedes lo mismo. Y aquí les dice, les recuerda, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado más que del que lo envía. Como que de cierta manera nos está recordando, o a mí me invita a recordar, que no somos más que el Señor. Aún estando con el Señor, a veces decía yo, pensaba yo, hombre, a veces sí oro, le oro al Señor, trato de tener una relación con Él, trabajo en eso y le ruego que trabaje en eso en mí, pero a veces como que prendo el opinador con Él y pretendo decirle cómo actuar. Señor, puedes hacer esto, aquello, lo otro. O a veces escuché esta frase, eso no, de alguien que me decía, no es que yo como que tenía el síndrome mesiánico, porque a todo el mundo le quería arreglar la vida, a todo el mundo me quería el Salvador. Y si le decía a Dios que me ayudara a salvarle la vida a todo el mundo, el superhéroe.
Y así no es, nosotros no somos más que el Señor. Somos siervos del Señor, servidores del Señor. Y en eso es que nos tienen que reconocer. Recordemos que también lo dijo el Señor en la última cena, que se amen unos a otros como yo los he amado. No lo dice, en eso nos reconocerán, en eso nos reconocerán, en cómo se aman, en que se amen. Hace, creo que más, alrededor de 2 semanas, Norman hablaba de eso, que tal vez a nosotros como cristianos, como miembros de una comunidad, de una familia, nos hace falta es amarnos. ¿Y cómo nos reconocen los demás? Entonces, nosotros si no somos más que el Señor, pues, ¿por qué no nos dejamos nosotros guiar por Él, moldear por Él, sanar por Él, instruir por Él? Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la puerta. Él es todo. Yo no soy nada. Él es el gran yo soy. Yo no soy nada. Y quiero estar ahí con Él. No solo a sus pies aprendiendo, sino también sirviendo. Y entonces viene lo que sigue. Puesto que sabéis esto, sabemos y tal vez llegamos a comprender algunas cosas. Sabemos muchas cosas, sabemos tanto que sabemos, no, ya sé que, eh, sabemos muchas cosas, nos formamos mucho, sí, nos instruimos mucho, vamos a todas las formaciones, algunos sí, algunos no, pero vamos, estamos pendientes de los videos, no solo las de Fuentes, sino otros sacerdotes, en otros grupos, en las parroquias. Logramos entender algunas cosas, pero hasta ahí, esto no es completo, no lo dice el Señor. Dichoso vosotros si lo pones en práctica. La verdadera dicha está en ponerla en práctica. La verdadera dicha está en eso, en hacer lo mismo que el Señor, en poner en práctica sus enseñanzas, en poner en práctica sus obras, en poner en práctica su sencillez. Ayer el Evangelio terminaba diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una cosa es ser manso de corazón y humilde de corazón, otra cosa es ser mencito, ser bobito, apocado. Esos son totalmente diferentes. Es ser manso y humilde, pero a la manera del Señor, en el servicio, en la compasión, en la empatía, en el amor, en todo lo que el Señor nos dice, en la entrega. Él se dio sin ninguna medida, se dio sin ninguna condición, sin esperar absolutamente nada, nada a cambio. Incluso nos ha elegido. A pesar de nuestra imperfección, de nuestra pequeñez, nos ha elegido, se hizo pequeño como nosotros. Esa es la verdadera dicha. No solo saber entender, sino poner en práctica la verdadera alegría. Todo el mundo habla de la felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Seguir ese ejemplo de Jesús de que amaba la voluntad del Padre. En el huerto de los olivos, él no le dijo al Padre allá en el huerto en la oración, no le dijo, no, Señor, aparta de mí este cáliz y yo te doy una idea, no, mejor salvemos a la humanidad de esta o esta manera, no. Pero que se haga tu voluntad en la vida, en él, y no la voluntad del mismo Jesús. En eso, en nuestra oración, en eso hay que seguir ese ejemplo, en todo, en el amor, en el servicio, en la entrega, en la incondicionalidad de nuestros actos, en el hacer, porque es que no está mal solamente cometer actos que no, pecado, como comúnmente se conoce, sino también está mal dejar de hacer el bien que puedo hacer, incluso conmigo mismo. A veces hay gente que es experta en ayudar a los demás y servir a los demás, y cómo se trata, cómo se habla, cómo se cuida con uno mismo. Es tan importante todo esto, tan importante. Y tal vez como lo dice el Señor, no lo digo por vosotros, tal vez yo no lo digo por mí ni por los que estamos aquí, por algunos, o tal vez sí por mí. Bueno, pero el Señor lo conoce, el Señor lo sabe porque el Señor conoce los corazones. Él sabe a quién eligió, lo dice aquí. Incluso él sabe a quién eligió a Judas, porque sabía que tenía que cumplirse la escritura. Y nos lo repite, nos revela cosas. Nos revela cosas incluso antes de que sucedan,
para que cuando sucedan comprendamos plenamente que Él Él es el gran yo soy. Y esto última frase, en verdad os digo que el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. ¿Cuántas veces sí nos han recibido muy bien a nosotros como enviados del Señor, pero cuántas veces nos han rechazado? No importa. Eso no importa, lo importante es nosotros tocar, no nos fijemos en eso. A veces con tanta quejera nos volvemos ser víctimas y nos revictimizamos. Eso no es lo importante. Y entendamos que vamos, es enviados, no vamos de parte nuestra. Y nosotros enviados por Jesús, también somos enviados por el Padre. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que veo, esto tal cual lo veo reflejado en la primera lectura. Aquí unos hombres enviados, unos hombres que amaban la misión, que amaban la voluntad de Dios, unos hombres que se entregaron a esa misión, a ese propósito, que se extendieron, que se multiplicaron, que iban a la iglesia, cumpliendo preceptos, unos hombres que no solo sabían, conocían, entendían, sino también ponían en práctica las escrituras. Tanto que estando en la sinagoga, fueron invitados a participar. Y participando, se notaba que conocían la escritura. Pablo dio un recorrido por toda la escritura. Muy sencillo, sintetizó de cierta manera la historia del pueblo de Israel, muy sencillo, sintetizó que Jesús estaba anunciado desde siempre, y que la escritura se cumple. Muy sencillo, mostró lo que sabía, lo que conocía, lo que entendía. Hasta incluso Juan, que Juan también, en nombre del Señor, él tenía clarísimo que él no era más que el Señor. Él tenía clarísimo que no era él. Le dejaba claro a las personas que tal vez querían a él como endiosarlo. No, no soy yo no soy el digno. Pero como le dijo el Señor, es el más pequeño y se hizo grande. El Señor lo hizo grande. El Señor lo hizo grande. Por amar también esa voluntad de Dios. Por amar el cantar eternamente las misericordias del Señor. Y eso es lo que que con eso quiero quedarme hoy yo, y quisiera que se quedaran ustedes también, aparte, además de lo que ustedes tienen en su corazón, con esto, que la dicha está en cantar, en evangelizar, en hablar de las misericordias, de las maravillas, de todo lo que el Señor hace, no solo conocer, no solo tal vez entender, sino ponerlo en práctica, no solo sus enseñanzas, sino todas sus obras, especialmente la obra de amar la voluntad del Señor, esa voluntad que es misericordia, que es amor, que es salvación para nosotros, esa que es fidelidad y que es eterna. Eso especialmente quiero que se quede, es lo que el Señor me ha mostrado. Y entonces le doy gracias al Señor porque conozco, porque algunas cosas comprendo, ¿sí? Entiendo, pero que me dé ya la gallardía, la disposición de obrar su voluntad, de amar su voluntad y de ir a servir y a amar como Él me ama, como Él nos ha amado, como Él sirvió, seguir sus pasos, porque Él es todo, Él es el gran yo soy y yo no soy nada. Muchas gracias por escucharme. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Nancita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Jesús, el buen pastor, como un buen pastor, no solo está para contemplar las ovejas, no solo está para mirar las ovejas y decir, ay, qué bonitas mis ovejas.
qué lana tan bonita la que tienen mis ovejas, qué robustas están mis ovejas, qué gorditas están mis ovejas. Qué numerosas están mis ovejas. Sino que Jesús, como buen pastor, sabe que tiene el deber de hacer crecer ese rebaño, el deber de multiplicar esas ovejas. Y como buen pastor tiene que pensar y diseñar tal vez estrategias, llamaríamos nosotros en el lenguaje puramente humano, estrategias comerciales, estrategias de intercambio, bueno, muchas estrategias, varias estrategias, para que ese rebaño crezca y para que ese rebaño se multiplique. Repito, para que el rebaño se multiplique. Nosotros casi nunca tenemos esa idea en la cabeza. Nosotros somos bastante románticos, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos es contemplando el rebaño y diciendo, es como cuando nosotros los de la ciudad vamos al campo y vamos a visitar la casa de un familiar que tiene un rebaño grande y uno se asombra y dice, wow, y cómo las tiene de limpiecitas y cómo las tiene de bien ordenadas y bueno, pero uno no se imagina todo lo que ha tenido que hacer esa persona para tener todo ese campo, todas esas ovejas, todo ese rebaño. Definitivamente al Señor le interesa no solo tener ovejas y contemplarlas, le interesa que se multipliquen y que crezcan. Dios quiera que algún día nosotros lo entendamos y Dios quiera que algún día metamos en nuestro corazón, clavemos en nuestro corazón esa idea. Yo creo que el día que lo hagamos vamos a entender el propósito de Dios. La gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y evangelicen. Vayan, hagan de los hombres, hagan del mundo entero una gran comunidad de cristianos, de creyentes. Ojalá algún día lo podamos entender, ojalá algún día esa idea que se meta en nuestro corazón. Porque sinceramente creo que nos hace muchísima falta entender eso. La gran mayoría, un porcentaje altísimo en nuestra Iglesia Católica, ni tiene la necesidad, ni la siente, ni le importa en lo más mínimo, que la iglesia crezca o que la iglesia se multiplique o que cada día haya más cristianos. No. Si nos ponemos a analizar por qué la gente bautiza a los niños, pues porque hay que bautizarlos para que se salve, para que sea buen cristiano, buen católico. Pero que lo hagamos con la idea de que cada día seamos más cristianos, más creyentes, no lo hacemos con esa idea. Tampoco nos casamos con esa idea, nos casamos con otras ideas, otros propósitos. Sobre todo el propósito de no vivir en un estado de vida que desagrada a Dios. Entonces, es una manera de legalizar lo que yo ya venía haciendo, más o menos. Es una manera de legalizar. Entonces, no sé, es como si usted vendía cigarrillos que eran ilegales y entonces ahora va a vender, ahora legaliza los cigarrillos y ahora ya son legales. Entonces usted ya no tiene miedo de la ley porque ya está haciendo algo legal. Sigue vendiendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, pero de manera legal, etcétera, etcétera. Ustedes me están entendiendo.
Entonces nosotros no vivimos los sacramentos, no vivimos la iglesia, no vivimos la fe con la idea de la multiplicación, con la idea de cómo me gustaría a mí que esto creciera más. Difícil, es demasiado difícil. Caso opuesto, las iglesias evangélicas o aún las sectas. Las sectas sí tienen, y las iglesias evangélicas tienen una sed de almas impresionantes. Ustedes saben que los martes en la mañana estoy haciendo un servicio que me parece bonito y lo llamo Rosario al Parque. En Fusagasugá, ahorita estoy visitando el barrio Ebenezer. Entonces, allá en ese barrio busco una imagen de la Virgen María, del Divino Niño, una imagen religiosa en la calle eh, y, y hago el rosario ahí. Invito a la gente del sector, invito a la gente del barrio, a la cuadra y los invito para que oremos por la iglesia, por Colombia y por nuestras necesidades particulares. Alguien dirá, este señor está loco. No, yo no estoy loco. Pero miren lo que veo todos los martes que voy allá. ¿Qué sí veo? Veo, en estos días vi 10, 12, 15 hermanitos no católicos, no sé de qué religión serán, no me he parado a hablar con ellos. Pero todos los martes están visitando casa a casa, puerta a puerta, evangelizando al uno, evangelizando al otro. Y la gente se asombra y dice, ¿por qué tanta gente estará volviendo evangélica? Pues porque ellos tienen sed de almas. Ellos tienen sed de almas. En cambio, a nosotros eso nos parece, a los católicos nos parece eso horrible. ¿Qué es eso de estar tocando puerta a puerta? O sea, ¿qué es eso de andar como evangélicos predicando en las calles? O sea, tenemos una religión light, tenemos una fe light, tenemos... qué difícil es. Es como si yo tuviera una empresa o una cadena de almacenes. Es como si yo tuviera una cadena de almacenes y tuviera empleados en esos almacenes, obviamente para vender algún producto, pero ellos no quisieran vender mi producto. A ellos les da pereza, ellos no lo quieren ofrecer, ellos no se paran en la puerta, ellos no atienden bien la gente, si los atienden con desidia, no les gusta mi producto. Mire, si yo tuviera una empresa, una cadena de almacenes, y tuviera un grupo de empleados de esa manera, mire, con uno que tuviera de esa manera yo lo he hecho. Yo le digo, uy, no, qué pena, hermano, pero usted tiene que amar lo que está haciendo, tiene que amar la empresa, tiene que amar los productos y tiene que estar enamorado de ellos de tal manera que usted los pueda vender, que se los pueda meter por los ojos de los demás, que la gente termine enamorada del producto como usted lo está. El producto en nuestro caso es Jesucristo. El producto, el elemento en este caso que nosotros llevamos para que el mundo nos compre, nos reciba, nos acoja, es Jesucristo el Señor. Pero si ni siquiera nosotros nos hemos enamorado de Él, si ni siquiera nosotros lo hemos metido de verdad en nuestro corazón, no nos hemos apasionado por Él, así va a ser muy difícil que lo demos a conocer. Demasiado difícil que lo demos a conocer. Entonces las lecturas de hoy están dentro del contexto de la misión, dentro del contexto del envío, dentro del contexto de vayan y hagan discípulos. Estamos leyendo el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Hoy voy a comenzar al revés, voy a comenzar por los Hechos de los Apóstoles para entender el Evangelio. Dentro del contexto de los Hechos de los Apóstoles comienza hablando del envío de 3 misioneros. Estaban orando y estaban ayunando un día y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo, a Bernabé y a Silas, creo que es. Les impusieron las manos y los enviaron a predicar el Evangelio. O sea, vieron en ellos el celo, vieron en ellos, Dios vio en ellos el celo
el amor por las almas, la sed de almas, y los envío. Norman, ¿por qué será que a mí Dios no me envía? Pues porque usted no tiene celo, porque usted no se ha enamorado del producto y Dios lo sabe. Porque a lo mejor usted, mi hermana, mi hermano que me está escuchando, no siente el más mínimo anhelo de que las almas se salven, de que la iglesia crezca, de que el rebaño se multiplique. ¿Para qué Dios la va a enviar o lo va a enviar a usted? ¿A qué lo va a enviar? ¿A qué? Si usted no ama el evangelio. Ahora, de pronto usted dirá, no, porque yo me siento llamado, porque yo me siento invitado, porque el padre predica y habla de eso, de ir a predicar y yo siento que el corazón me arde. ¿Por qué será? Pues porque Dios te está llamando y porque Dios sabe el celo que tú tienes en tu corazón por salvar almas y por eso pone eso en ti y hace que tus oídos se vuelvan sensibles a la invitación y al llamado y que tu corazón palpite cuando alguien está hablando de ir a predicar. Cuando hablamos de la misión, tú sientes del deseo y dices, yo quisiera ir a misionar, yo quisiera ir a servir, yo quisiera ir a predicar, yo quisiera ir a salvar almas. Ese celo, si lo tienes, Dios te va a llamar. Pero si no lo tienes, ¿a dónde te va a enviar Dios? ¿Qué vas a decir si no tienes nada? Pues de lo que se tiene en el corazón, abunda la boca. Perdón, de lo que se abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, Hechos de los Apóstoles capítulo 3 está dentro del contexto de la misión y de que escogieron a estos tres, llenos de celo por las almas, llenos de ganas, llenos de amor, de pasión, de parresía, decimos nosotros, de entrega, para ir a salvar almas. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Patmos, llegaron a Perge de Panfilia, o sea, iban para adelante. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Juan se devolvió. Debía estar con Santiago y con Pedro, dirigiendo la iglesia, pastoreando, cuidando la iglesia, se devolvió. Ellos, en cambio, continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Mire, eso que está narrando ahí es amor por las almas, amor por el evangelio, amor por la misión. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran, hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ay, ¿a quién le dijeron? Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo, israelitas, los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó el pueblo. Ahí está la palabra clave. Ahí está la palabra clave. Esa la subraye, la resalte, la coloree, la téngala en cuenta. Multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Le está narrando la historia. Le está diciendo, miren, conozcan el corazón de Dios. Les está diciendo de alguna manera. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en heredad su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. O sea, todo eso lo que está diciendo, narrando Pablo, lo está diciendo para que ellos entiendan cuánto los ama Dios, todo lo que ha hecho Dios por ellos. Y que de la misma manera quiere que ellos se enamoren de Dios y hagan también algo por él. Entonces después pidieron un rey y les dio Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín durante 40 años. Lo depuso y les suscitó un rey como rey David, en favor del cual dio testimonio diciendo, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Y aquí los religiosos fanáticos recalcitrantes van a decir, David cumplía los 10 mandamientos. Ay, Señor de la gloria. No.
David no cumplía los 10 mandamientos. David conocía el corazón de Dios y hacía lo que a Dios le agradaba. David no era tan minúsculo que dependía solamente de una ley, de las leyes. David iba muchísimo más allá. David quería conocer el corazón de Dios y quería tener un corazón como el de Dios, sediento de almas. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel. Jesús. Juan Bautista, predicó a todos en Israel un bautismo de conversión desde que llegue, perdón, me pongo las gafas, de conversión, antes de que llegara Jesús. Y cuando estaba para concluir el curso de su vida decía, no soy yo quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Aquí lo importante, como lo estaba diciendo Nancy, es que sigan, que conozcan, que amen, que adoren, que repliquen a Jesús, a Jesucristo, el Mesías. Obviamente esa palabra para los judíos no era de su mayor agrado, pero eso era lo que tenían que hacer, predicar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo. ¿Qué hace un misionero? Predicar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo. Que el mundo crea, que se formen comunidades y que esas comunidades crezcan y sean iglesia. Ahora sí entendemos mejor el Evangelio. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, que recuerden que lo hace en el contexto de la Eucaristía, y que Nancy nos estaba explicando lo que significa el lavar los pies, que es primero acoger, también es perdonar, pero también es enviar. Mire lo que significa acoger, limpiar, enviar, consagrar, si quieren de esa manera. Pero que más que en nuestra iglesia la palabra consagrar está demasiado devaluada. Porque la gente dice, no, yo ya me consagré a San José, ya me consagré a la Virgen María, ya me consagré al Divino Niño Jesús, ya me consagré a Santa Marta. Entonces, hoy en día la palabra consagrar está demasiado devaluada. La gente no sabe qué es consagrar. La gente piensa que consagrar es hacer 33 días a la Virgen María, ya me consagré. No, eso no es ser consagrado. Eso es cumplir con unos requisitos y punto. Ser consagrado es cuando uno hace lo que esa persona quiere que uno haga. Así como una esposa se consagra a un esposo para servirle, para ayudarlo, para respaldarlo, para cuidarlo, para amarlo. O como un padre se consagra a su familia, a su esposa y a sus hijos. Está consagrado, que trabaja por ellos, para ellos, etcétera, etcétera. Un empleado de una empresa se consagra para sacar esa empresa adelante y el jefe se consagra a sus empleados para conseguir el dinero suficiente para pagarle su salario y lo demás. En fin. Entonces cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo, en verdad os digo. Recuerden que en verdad es una manera de llamar la atención de Jesús para decirles, esto que les voy a decir es realmente importante. Ténganlo en cuenta, no lo dejen pasar, no lo dejen ahí en el tintero. El criado no es más que su amo, o sea, los voy a enviar. Necesito que vayan, necesito que evangelicen, necesito que prediquen mi nombre, necesito que anuncien la salvación de las naciones, vayan, pero no se les olvide que ustedes no son más que yo. Jesús es el Señor. Ustedes no se van a predicar a sí mismos. Tampoco ustedes van a predicar una religión. Ustedes van a predicar una persona. Cuidado. No son sus criterios, no son sus opiniones, como alguna de ustedes dijo. Ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, o sea, qué chévere que ya lo tengan claro y lo entiendan. Norman, pero no todo el mundo lo entiende hoy en día en la iglesia. Es cierto. Muchos se creen dueños de la iglesia, se creen dueños de la religión, se creen dueños de las almas, se creen dueños de la verdad. Ay, Señor de la gloria. Y terminan siendo ellos el ombligo de la religión, el ombligo de la iglesia, el ombligo de la fe. Pero eso no pasa porque sí, eso pasa porque se eligen personas que no están enamoradas del Evangelio ni enamoradas de Jesucristo.
porque no entienden, porque de pronto tienen un conocimiento y unos títulos, pero no tienen a Cristo en su corazón. Entonces convierten el servicio de la evangelización en un negocio. Literal, convierten el servicio de la evangelización en un negocio. O sea, van porque hay plata. Y tienen un título porque eso da plata. Y tienen unas posturas porque eso da plata. Y un estatus porque eso da plata. Allá cada quien con su corazón, con lo que tenga en su corazón. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo podéis en práctica. No lo digo por vosotros, yo sé a quienes he elegido. Ahí está la frase clave. Pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Judas. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. Es de siempre habrá Judas en medio de. Eso no debe desanimar y nos debe hacer bajar la guardia. No, siempre habrá Judas. Siempre habrá gente, siempre habrá ovejas negras dentro del rebaño. Siempre habrá ovejas díscolas dentro del rebaño. Siempre habrá ovejas enfermas dentro del rebaño. Siempre habrá ovejas rebeldes dentro del rebaño. Y eso no quiere decir que el rebaño sea malo. Eso no quiere decir que Norman esté hablando mal de toda la iglesia. No, Norman está hablando de algunos miembros dentro de la iglesia, de algunas personas dentro de la iglesia que no han entendido, que se hicieron bautizar, que se hicieron cristianos y que se hicieron lo que se hicieron para salvar almas. No, no lo entendieron. Entonces, a mí me gustaría que no se indignaran, porque es que me indigno cuando hablan mal de los sacerdotes. No, yo no estoy hablando mal de los sacerdotes. No, es que me indigna que hablen mal de la iglesia. No, yo no estoy hablando mal de la iglesia. Yo estoy diciendo que en la iglesia, que en el pueblo de Dios, como en todas las circunstancias y situaciones, hay gente que no sabe a veces ni dónde está parada. Y pues si ellos no son capaces de decirlo, pues toca que alguien sea capaz de decirlo. Obviamente, cuando uno es capaz de decirlo, cuando uno no tiene intereses. Ay, Norman, por eso es que la gente se nos va. Bueno, Dios les bendiga, que les vaya bien. Pero alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. En verdad os digo, repite en el texto. O sea, presten atención. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. ¿Sí ven que está dentro del contexto del envío? De la misión. El que recibe a quien yo envíe. Y no está diciendo quién. No. Está diciendo si reciben a alguien que yo envíe. Ese enviado puede ser chiquito, puede ser feíto, puede ser negrito, puede tener la apariencia que ustedes quieran. Tal vez la pregunta que yo me haría aquí es, ¿será que tenemos la capacidad de discernir quién viene a nosotros de parte de Dios? Le recuerdo la historia de cuando yo trabajaba en la parroquia de la Macarena. Después de la misa yo dejaba un rato la iglesia abierta para que la gente entrara a hacer oración, los que llegaban tarde de trabajar y no habían alcanzado a la misa. Yo dejaba a veces hasta las 8 de la noche la iglesia abierta. Me regañaban por eso. Pero yo le decía a los acólitos, si entra algún loquito, avisen, porque entraban a robarse las alcancías o a hacer daños. Y entraron los acólitos diciendo, Norman, se entró un loquito, se entró un loquito. Y veo yo un señor que se me acerca hasta la puerta de la sacristía. Sí estaba sucio, sí estaba descalzo. O sea,
Y en su mirada me di cuenta de que no era ningún loquito. Me preguntó por el párroco, yo sabía que el párroco a esa hora no atendía, lo llevé a donde el párroco y el párroco lo recibió y abrió la puerta, lo hospedó en su casa y al otro día los dos juntos celebrando la misa. ¿Será que somos capaces de reconocer a quien viene de parte de Dios en el nombre de Dios? Uno. Y dos, ¿será que somos capaces de reconocernos enviados del Señor, enviados por el Señor? Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Chévere, pidámosle a Papá Dios la gracia y el discernimiento, uno, para que haya celo en nuestro corazón por las almas y por el Evangelio. Y dos, pidámosle a Papá Dios que nos dé la capacidad también de reconocer cuando Dios nos está, cuando nos visita y cuando nos envía. Las dos cosas. Que seamos capaces de escuchar la palabra de Dios y no quedarnos solamente en el esquema social y religioso de sesgar a las personas porque sí, ya no más. Jesucristo tal vez no tenía la mejor apariencia del mundo, digo yo, aparentemente, probablemente, eso lo dice Isaías 53. Jesús tal vez no tenía la mejor apariencia del mundo y tal vez por eso muchos lo rechazaron. No tenía los títulos, no tenía el estatus, no tenía un montón de cosas. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de reconocer a Jesucristo cuando llegue a nuestras vidas, pero pidámosle a Dios la gracia que nos dé la gracia de reconocerlo en nosotros mismos cuando seamos enviados. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Norman. Gracias, Papá Dios. Concédenos, Señor, ese discernir, ese saber, ese sentir, ese fuego en nuestro corazón. Concédenos el reconocernos elegidos, enviados y poner en práctica no solo las enseñanzas, sino los actos, los grandes actos de amor de nuestro Señor. Papito Dios, te damos gracias por estas palabras, porque muy a pesar de nosotros mismos, nos has elegido y nos envías. Concédenos también un corazón dispuesto. Concédenos el entregarte eso poco que tenemos para que tú lo multipliques con nuestra disposición. Concédenos esa sed por la salvación de las almas. Gracias, Señor. También te damos por Mamita María, por esa mujer que también contribuyó a multiplicar, que amó tu voluntad, que fue elegida y que con su disposición y con su sí, también tiene esa sed por la salvación de las almas. Mamita María, ruega por nosotros, ruega con nosotros. Santa Madre de Dios, Para ver a Jesús en los ojos de mi hermano. Amén. amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor vuelve su mirada a nosotros y nos concede su favor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Vayamos a vivir, a transmitir, a predicar todo lo que del Señor aquí hemos recibido, que seamos esos multiplicadores de muchas más almas a los pies de Jesús, enamoradas del Señor. En ese sentido también los invitamos a participar de los grupos de oración, formación y misión presenciales. Ahí somos formados por el Señor también, cuidados, instruidos y enviados. Estamos en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá de martes a sábado y los lunes en Cundinamarca, en Subia y en Fusagasugá. Hay un número de contacto 310-554-3814 o en los grupos de WhatsApp pueden comunicarse para mayor información. Recordarles los momentos virtuales. Este momento, liturgia de la palabra, de lunes a sábado, 8 de la mañana y 3 de la tarde, el Santo Rosario. Si quieren directamente por la plataforma de Google Meet. De lo contrario, si no pueden, pues recordarles que estos videos quedan expuestos en las redes
sociales, Facebook y YouTube. También le damos gracias al Señor por las ofrendas recibidas, esos corazones generosos que contribuyen económicamente a la evangelización, no solo en la cuenta de NECI 301-551-2161, sino también esas que se reciben en los grupos de oración. Que el Señor sea quien que multiplique y bendiga y dé gracias por todas esas ofrendas recibidas. Nos encontramos mañana nuevamente, esta tarde a las 3, lo que quieran, los que puedan, y mañana nuevamente por este medio. Muchas gracias.